Bueno, alguna vez. Alguno llega a la mujer, Estás así. De momento me vacila uno de su Lo que se les deja. También te digo que menos mal que da este airecito. Sí, no, es que si no hubiese Que si sido... no nos morimos. Dice Rosa, yo que se pare el aire, digo, pues mira, sinceramente, Rosita, yo creo que no. Es que, claro. A que levante vuelo. levante más viento. Pero este sí, porque si se para este viento no salimos aquí. No, yo creo que bien. Pero nada. Ahora te voy a convencer. Ahora te Vas a convenzo. ser mi objetivo. Sí. Pues yo te lo digo ya. Que además a tu madre en concreto este le va a gustar mucho porque le va a recordar muchas cosas. Su madre yo soy fan. 80 años. La señora de la maleta viaja, lo que no está en los Así, escritos. Viaja, bueno, está viajada y sigue viajando. Tiene mucho mundo, muy luchadora. Mucho aprendizaje tiene esa mujer. Muy de aquí, Y gran ejemplo es ella. de La Palma. No me vacila ya nadie. Y activa, entonces. Muy activa, muy activa. Así. Tú no le echas la edad que tiene, una piel, un todo, digo, pero por favor, esta mujer. Nos la llevamos de carnavales. A ver qué ha hecho. Y de todo, claro. No me haces esto, David, hijo. Está lo suyo. ¿Ya? ¿Ok? Pues cuando queráis, ¿eh? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a la segunda presentación de la mañana. Tengo el placer de presentaros a Ana Salamanca, una escritora estupenda, maravillosa, profesora, con una paciencia terrible para aguantar a los niños adolescentes que gobierna todos los días en este barco que es su clase en Las Palmas, residente allí ya hace unos cuantos de años también, procedente de Salamanca, salmantina, ese alma charra también la deja puesta en sus personajes que tienen mucha garra, mucha fuerza, mujeres de mucho peso. Y te quería dar la bienvenida especialmente de nuevo porque ya tuvimos un primer contacto en esas entrevistas en Sur FM ya hace unos meses. Cerramos contigo el ciclo de las entrevistas que hacíamos los viernes con esta novela, con Los últimos guanches, primer hijo de papel como tal ya sobre tu amor, ¿no?, aposentado en las Tierras Canarias. A mí me gustaría, antes de empezar nada, decirles a todos los asistentes y los que nos están escuchando que Ana ha conseguido, yo que soy particularmente pues friki, ¿no?, de esta parte de la historia, porque si antes estábamos en la mitad del siglo XVIII, ahora nos vamos mucho más atrás, ¿no? Pues todavía gobernando los reyes católicos en España, con ese peso de la reina Isabel, ¿no?, que para mí pues, es la gran reina de España por la estrategia político-militar que tenía esa mujer, esa cabeza armada, para saber gobernar un país donde, bueno, unificó, ¿no?, los reinos de Castilla, Aragón y bueno, pues esa parte de la historia que todos conocemos por lo que nos han contado muchas veces en el colegio o en el instituto. Algunos ahondamos después de la formación académica en que pudo pasar ahí. Fue una campaña universal que por eso al final pues no solo fue conocida en España, ¿no?, sino fuera también. Es una época marcada por una época convulsa de muchos acontecimientos donde la corona de Castilla pues salen del territorio ibérico, ¿no?, de la península, y vienen a las Canarias, a la conquista de las Canarias, ¿no?
y decide Isabel, pues que una dama de su corte, que es uno de mis grandes personajes de esta novela, Beatriz de Bobadilla, mandarla o desterrarla prácticamente, quitársela del medio literalmente a las Canarias, la casa con un personaje que ya ahora nos contarás, para no hacerte mucho spoiler, pero Isabel era muy lista y ve que Fernando le hace ojillos a Beatriz, ¿no? Y dice, uff, aquí se cuece tomate, fuera de mi vista, que teniéndola lejos, no solo me la voy a quitar de encima con Fernando, sino que además me va a hacer una labor que yo no puedo hacer porque no estoy personada en el sitio conquistado, ¿no? Y por otro lado hay un personajazo para mí que es Gazmira, ¿no? Que luego se transforma en Francisca de Gazmira, que también nos contará la transformación y que representa esta princesa, o alguien que nació para ser princesa y reinar también en su territorio. Nos circunscribes mucho a Gran Canaria y Tenerife, pero se dan circunstancias por papel que juega Beatriz y su esposo con Lanzarote y Fuerteventura, así como de soslayo, ¿no? Ahora nos contarás. ¿Qué ha representado para ti sacar este hijo de papel en concreto? ¿Qué vuelco de esa parte, ¿no?, tuya como mujer también fuerte que eres, y yo te veo poderosa, ¿no?, empoderada, y el papel que juegan estas dos, que son las que realmente nos llevan por ese viaje que nos haces en esa época tan pues tan importante también para la historia de nuestro país, gran desconocida, no solo para los españoles, que ya en la entrevista lo dijimos, sino para los propios ciudadanos y habitantes de las islas. Es una parte de la historia muy desconocida, porque hay poco escrito sobre los guanches desde el punto de vista guanche. Claro, ¿no? Esta gente no ha dejado vestigios, ¿no?, de la escritura. Por tanto, ¿qué represento para ti? ¿De qué fuente bebes también para escribir esta novela? Y hacia dónde vamos con ella, sobre todo los que habitamos las islas como tú, que te enamoraste igual que yo de ellas. Buenos días, Eva. Buenos días también a todos los presentes, a todos los que se han acercado hasta por aquí, y gracias por haber venido. A ver, me has hecho tantas preguntas. Tengo micro. A ver cómo lo vamos solucionando. En primer lugar, bueno, ¿qué ha supuesto para mí los últimos guanches? Es para mí cumplir un sueño, que desde pequeñita yo quería ser escritora, y ahora por fin lo he logrado, y estar aquí solo con ustedes compartiendo este ratito con la gente que quiere acercarse a la Feria del Libro, para mí ya es un placer. Ver el libro expuesto en una librería, pasar por un escaparate y ver el libro allí es ya un premio. Y además con esta historia con la que para mí pago devuelvo lo mucho que me han dado las Islas Canarias. Yo llegué a Canarias hace 20... No, es que si lo digo luego saben un poco mi edad, pero 20 muchos, no vamos a decir más. Y me enamoré, yo lo cuento siempre, yo llegué a Lanzarote y yo me enamoré de Canarias desde antes. Me pasó lo contrario que le pasó a Eva, que desde el aire no supo si aquello le gustaba o no. Yo al contrario, porque fui a aterrizar en Lanzarote y entonces empecé a ver aquellas casitas blancas tan monas, salpicando la falda de un volcán, los tonos ocres, dorados. Y dije, ¿pero esto qué es? Esto es como un lugar así como de sueño, de encanto. Y ya me encantó. Antes de poner un pie en Canarias, yo ya estaba enamorada, ya estaba perdida, ya había perdido la batalla. Y entonces contar la historia de la conquista de estas islas es una forma de recompensar todos estos años que llevo siendo fenomenalmente acogida por una gente que son excelente. Además he vivido en 4 de las 7 Islas Canarias, he visitado todas, pero he vivido en 4 Islas Canarias y todas me han gustado siempre, y en todas he estado fantásticamente bien. Así que es una forma de devolverlo, porque los últimos guanches cuenta un poco la lucha que tuvo el pueblo guanche, que fue el último pueblo aborigen de Europa, cuando ya en Europa estaban terminando la Edad Media y encarando un poco un futuro distinto, intentando abrir su mente. Y en ese momento justo aparecen por aquí también los varios pueblos europeos, pero entre ellos los castellanos, y los guanches, los aborígenes de Canarias, tienen que luchar por sobrevivir. Y en ese choque cultural
es en el que se desarrolla los últimos guanches, la historia de los últimos guanches. Me ha preguntado Eva por las mujeres, que claro, pero fíjense, aquí hay casi también mayoría de mujeres en esta plaza, al final, no solo entre el público, pero también detrás de los mostradores de las librerías y de las editoriales, entre las autoras. Entonces, las mujeres yo creo que llevan un peso muy grande de la historia y no siempre se han visto reconocidas. Entonces, en los últimos guanches sí que aparecen dos mujeres fuertes, que además son personajes históricos. Cuando yo empecé a manejar información de la época para documentarme de ese momento y demás, cuando empecé con ello me tropecé enseguida con Beatriz de Bobadilla, que es la mala malísima que enamora a Eva y a muchos otros porque es un personaje además que llama mucho la atención. Fue una mujer muy cruel, muy sanguinaria, eso es cierto. También es verdad que fue una mujer muy independiente, muy, ahora diríamos, empoderada, pero sí es verdad que ella supo utilizar las armas que tenía en aquel momento, que eran pocas más allá de su belleza, para doblegar a los que estaban a su alrededor y hacer su santísima voluntad, ¿vale? Y conseguir lo que ella quería, que era poder. Era muy ambiciosa. Era muy ambiciosa. Esto es algo que siempre es una virtud cuando hablamos de un hombre, pero cuando hablamos de una mujer parece que es un defecto. Y bueno, es verdad que ella lo llevó a la máxima potencia y mató, empaló y ahogó a un montón de gomeros, a miles de gomeros y a cientos de gomeros, pero sí que esclavizó a miles de guanches también. Estas dos facetas ya son bastante seductoras, ¿no? Es un personaje literariamente muy seductor. Pero además, si la enfrentamos a Gadmira, que también es un personaje histórico que aparece en la portada, y era una guanche esclavizada, o sea, ella fue una esclava, palmera, perdón. La esclavizaron en La Palma, se la llevaron a Las Palmas, que ya existía el Real de Las Palmas, ya había allí un asentamiento bastante potente de los castellanos, y permaneció allí siendo esclava con una familia castellana. Ella no dejó nunca de ser esclava, en la novela sí. La realidad, lo poco que se sabe de ella, es que no dejó de ser esclava. Y sin embargo, siendo mujer, siendo esclava, y antes de que terminara el siglo XV, que son ya tres factores que le negarían hasta respirar, y sin embargo ella consiguió, con toda su lucha y con todas sus ganas y con todo lo que fue capaz de luchar, consiguió que se liberaran a un montón de guanches que habían esclavizado de forma ilegal, se habían llevado a la península, ¿no? A la parte de Andalucía, de Sevilla, de Jerez de la Frontera, y los liberaron y los trajeron de vuelta para acá. Entonces, y eso lo consiguió una mujer que era esclava y que además, en fin, bueno, sí es verdad que estaba la reina Isabel la Católica, pero poquitas mujeres más de esa época conseguían ni siquiera gobernar su casa, y ella sin ser ni siquiera dueña de su vida ni de su libertad, sin embargo sí que consiguió ser escuchada en las cortes castellanas y que se liberaran esos guanches. Entonces, claro, que sean coetáneas estas dos mujeres, y además cada una en un bando, yo cuando me encontré estos dos personajes dije, pues ya no lo sigo buscando, porque esto ya tenemos la historia, ya no había mucho más que hacer. Y entonces luego ya ha sido contarlo, pero en realidad estaba hablando antes con César que a veces la historia te lleva de la mano y dices, bueno, vale, pues venga, yo no lo voy a contar, pero viendo cómo muere Beatriz de Bobadilla, digo, ¿en serio? O sea, ¿me lo van a poner tan fácil? Bueno, vale, pues bien, porque a veces es la historia va mucho más allá incluso de donde puede llegar nuestra imaginación, y las historias a veces se cuentan solas casi. Mira, yo a colación de esto quería preguntarte, Francisca de Gadmira, Gadmira desempeña un papel muy importante, una figura que eran lenguas, que nos cuentes qué significó ser un lenguas, y luego ese sentimiento de qué pensará de mí mi pueblo cuando vuelva a las Canarias. Eso quiero que nos lo cuentes.
Sí, mira, hay varios personajes en la historia de Canarias que han sido desde siempre bastante denostados porque eran tachados de traidores. Está quizá de los más conocidos Fernando Guanarteme, pero hay más personajes en cada isla. Hay habitualmente o Guanartemes o Menceis que pactaban con los castellanos. Los castellanos acabaron dominando las Islas Canarias por estas dos partes, ¿no? O luchaban con las armas. Claro, ellos conocían incluso el hierro, por ejemplo, y los guanches no, luchaban con palos y piedras. Entonces poco podían hacer contra las espadas castellanas. Pero no me quiero desviar. Los hubo que lucharon, incluso que se tiraron por un barranco antes de verse doblegados y antes de verse esclavizados o muertos bajo la bota castellana. Pero también hubo otros que vieron aquel poderío, muchos pensaban que eran dioses, como les pasó también a los castellanos cuando llegaron a América. Y muchos vieron ese poderío desde la navegación. Estaba por ahí José Antonio, que sabe mucho más de esto, pero desde la navegación llegan en unos barcos que los guanches no dominan, no conocen, con unas armas que ellos tampoco, ni siquiera conocen el material del que están hechos. Entonces yo intento reflejar también eso en la novela, cómo los guanches, cómo pudieron ver, esto ya solo es imaginación porque, lo del barranco que decíamos, se tiran por el barranco antes de verse doblegados. Les decía que muchos vieron ese poderío, pensaron que los que venían a invadirles, a tomar su tierra, eran algo así como dioses y se rindieron y quisieron pactar, porque vieron ahí una salida a la supervivencia, ¿no? Vieron ahí la única puerta a la supervivencia en pactar, llegar a acuerdos y bueno, se instalan también aquí y convivimos. Esto ha sucedido también en todos los pueblos. De hecho, los canarios que haya por aquí seguro que tienen en su sangre todavía, porque eso se ha demostrado ya genéticamente, hay cierto porcentaje de sangre todavía aborigen. Y esto hace ya 6 siglos, ¿no? Y todavía queda ese rastro. Y ese rastro está de estos pactos, de esos pactos llamados pactos de sangre. Gadmira representa en parte esto. Es verdad que ella fue esclavizada y no le quedó muchas veces mucho más remedio, pero sí que luego se presta a ser lengua, que hace de intérprete para facilitar que la conquista de su isla sea menos sanguinaria, que mueran los menos posibles. Si vamos a tener que vivir bajo el dominio de este pueblo que llega y arrasa y avasalla, que sea por lo menos con el menos daño posible para el pueblo. Todavía yo no quiero defender esa postura, pero sí que es verdad que ahí está la contradicción. ¿Qué haríamos si vinieran a avasallarnos y a arrasar nuestra casa, que todavía sucede en el mundo? ¿Luchar o llegar a acuerdos para intentar disminuir los daños al menor posible? Pues ahí está esa contradicción, que fue la que vivieron precisamente los guanches. Referente a Beatriz de Bobadilla, yo te quería poner un supuesto, ¿no? A ver, no es que yo la ame porque me encante la crueldad de esta mujer, ¿vale? Que sí, fue muy cruel, pero hay que saber que Beatriz es casada con un señor de la época al que no solo no quiso nunca, sino que rezaba porque se muriera hasta que realmente se murió y vio el cielo abierto de repente, ¿no? Cuando sus deseos más íntimos se hicieron realidad. Con su hijo, toda aquella historia, ¿no? Sigue estando en una tierra que no considera suya, que además la tiene que defender para que no se la quite ni su hijo no pierda la posición social, ni ella, que había adquirido precisamente por este encargo de la reina. Claro, se transforma en un monstruo de repente, ¿no? Por muchas cosas que le fueron ocurriendo a esta mujer, que habría que ponerse también en la mentalidad del siglo XV, en una mujer, como bien decías tú, que por muy fuerte que fuese tenía que defender lo suyo y el patrimonio de su hijo.
muere su marido y sigue peleando con los suegros que están en la otra isla al lado. Y bueno, o sea, que te digo que estas dos mujeres lucharon desde su posición con todas las armas que tenían a su alcance. Francisca de Gazmira acaba siendo Francisca porque se castellanizó al vivir esclava con esta mujer. Se sabe muy poquito de ella realmente, de lo que hay realmente escrito sobre ella, que eso es lo que quería que nos contases. ¿Dónde encuentras ese nombre reflejado? Porque lo que sabemos de los guanches está contado por los castellanos. Sí. Entonces la información quizás esté un poco también sesgada de este pueblo que tanto nos toca de cerca, ¿no? Tanto a los que venimos de fuera como a los habitantes de aquí. ¿Dónde encontraste eso? Que ya le dijiste tú, ya está, la historia está contada, voy a escribirla yo, pero esto me lo han contado hace siglos. ¿Cómo fue esto? Mira, de Gazmira se conserva, sí que hay constancia de los guanches, efectivamente, como tú dices, escrita por los castellanos, claro, porque en el siglo XV de lo que se conserva es escrito por los castellanos, por los colonizadores. De Gazmira lo que se conserva es muy poquito, todo lo demás es novelado. El personaje es histórico, pero es cierto que le he puesto hasta amores, unos amoríos de los que no, por supuesto no podemos conocer. De Gazmira hay muy poquito, se encuentra muy poquito, pero lo poquito que se encuentra es justamente lo reflejado por los procuradores de pobres en las cortes castellanas, ¿vale? Que reflejan que una esclava, Francisca de Gazmira, lucha, bueno, se pone de acuerdo, se pone en contacto con ellos, después hay un procurador de pobres que toma ese caso y lucha con ellos y consigue liberar, como dije antes, cientos de esclavos. Entonces, ese pequeño detalle, que no es mucho lo que se conserva, pero está en las actas de los tribunales de la época, que son las cortes castellanas, ¿no? Entonces ya eso da pie para aderezarle e inventarle toda una historia, ¿vale? Mira, y Beatriz de Bobadilla me han comentado alguna vez, iba a decir me han comentado, pero no, me han criticado directamente, duramente algunas veces, como que yo la justifico, la defiendo. No es mi intención, pero sí es verdad que entiendo que todas las personas tienen y los personajes tienen que ser así también, porque nos pasa a los que estamos aquí. Todos tenemos una vida detrás, no somos una cara plana de lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos compartiendo este momento relacionado con los libros, pero tenemos otra vida detrás también. O somos abuelos, o padres, o amigos en definitiva, hay gente que tenemos detrás una vida, y eso le pasa también. Yo quiero hacer eso con mis personajes también, conocerlos de fondo. Y Beatriz de Bobadilla, además de ser la mujer cruel sanguinaria que todos conocemos y que no tiene por qué acabar siéndolo a pesar de la vida que tuvo anteriormente, ella tuvo un amor que se le conoce también, está recogido en las crónicas históricas, que murió en la conquista de Granada, en la preconquista de Granada, y después efectivamente la reina Isabel la envía lo más lejos, porque no habían descubierto América, sino la manda para allá, porque lo más lejos que había en aquel momento era La Gomera, y la manda con el señor de La Gomera, que a ver, lo mataron los gomeros, porque los tenía ya, los aterrorizaba, y entonces yo no sé si era simpático y si era muy amable con su mujer. Eso no aparece en las crónicas históricas, pero entiendo que en el siglo XV un señor dedicado a la lucha, a la guerra y a gobernar una isla llena de lo que para él eran salvajes, creo que fuera lo más amable del mundo, ¿vale? Entonces, Beatriz de Bobadilla es una dama criada en la corte de Castilla, que es el imperio del momento. Y de repente la mandan a La Gomera con un señor que se dedica a matar guanches o a explotarlos. Me imagino lo que habría ahí. Entonces se trata un poco de eso, de hacer un ejercicio de pensar cómo pudo haber sido, cómo fue aquello. Pero Beatriz de Bobadilla, yo me imagino que fue un personaje porque también fue capaz de
de hacerle guiños o lo que le hiciera a Colón. Entonces ella consiguió que Colón parara en La Gomera en todos sus viajes, o me parece que por lo menos en dos, y allí le recibió a cañonazos con cañonazos, con salvas de honor y de todo. O sea que fue un personaje que tuvo que merecer la pena conocer a todos menos a los gomeros. Eso sí es verdad. Última pregunta, para que no nos terminemos de poner morenos todos aquí, ¿eh? Sí. Que bueno, aquí mi amiga Rosa estaba preocupada por el viento, pero cariño, el año que viene pedimos unas sombrillitas, pero vamos, o gorritos. Bueno, última pregunta. Siempre, yo sé que en el horno de José Antonio pues se debe de estar cociendo otra batalla naval y sus derivados, ¿no? Pero ¿qué se cuece en las ollitas de Ana Salamanca? ¿Qué me hacen esta pregunta? Que luego da mala suerte hablar de las cosas. Mira, en los últimos guanches no hemos hablado de David, que es el único personaje de ficción que hace el viaje desde Salamanca, desde mi Salamanca natal, hasta las Islas Canarias. Y viene aquí movido por los sueños, por el afán de aventura, por lo que impulsaba a los hombres de esa época a meterse en un barco que eran como una cáscara de nuez, José Antonio, porque yo los he visto las réplicas y yo allí no me meto y cruzo el océano. Y ellos se metían ahí no solo para cruzar el océano, sino que además ellos no estaban seguros de si el océano llegaba, hasta dónde llegaba. Ellos pensaban que a lo mejor cuando cruzabas una cantidad de millas había un abismo y te llevaba al infierno. Y aún así te metes en una cáscara de nuez y te pones a explorar, pues no cuentes conmigo, ¿sabes? Pues claro. Y sin embargo ellos sí lo hacen. Entonces David es de esos locos, aventureros. Y en la nueva novela que se está cocinando también hay más locos, más aventuras. Y solo diré que siguen los viajes. Mi viaje principal en mi vida ha sido desde Salamanca hasta Canarias, pero también hubo una época en la que nos mudamos hasta Texas, también por vivir la aventura y por saber cómo era América, y entonces a lo mejor ese viaje de la próxima novela va a llevarnos hasta allí también. Bueno, en la cuestión personal, y ya finalizamos, tanto José Antonio, su mujer está a la sombra, te ha dejado, pero está allí. Ana, su marido loco, también está por allí, que la acompaña como la madre de la pantoja a todos los lados, ¿no? Así que muchas gracias a ti también por haber venido hasta aquí. Daros las gracias a todos vosotros y nada, pues que Ana va a estar firmando su novela en La Caseta. Muchas gracias por haber venido, ha sido un placer nuevamente coincidir contigo, la verdad, y nada, espero que pueda presentarte también la siguiente cocción, ¿no?, de ese viaje de otro loco, igual que David, en tus últimos guanches. Muchas gracias. Déjame darte las gracias. Gracias Eva, gracias Rosa, gracias al Ayuntamiento de Pájara y gracias a la gente que está aquí aguantando el sol y lo que haga falta para darle un poquito de impulso a la lectura que es tan bonito y que además nos une tanto. Gracias.